Amén, hermano. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta Filial Rey del Pino, en conexión con los hermanos de la radio de la Predicadora, como todos los días viernes, desde la 1 de la tarde hasta las 2. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la Iglesia del Señor Jesucristo, nuestra amada congregación, ubicada en la calle José Hernández 384 en el barrio Altambo. Si usted quiere visitar la congregación, lo puede hacer los días jueves y sábados a las 19 horas y los domingos a las 10 de la mañana. También le recordamos que el pastor está todos los días desde las 7:30 de la mañana hasta las 8:30, transmitiendo a través de la página de la iglesia, que es la última trompeta Pastor Ramón Encina. Esa es la página de YouTube de la iglesia. Le invitamos a que usted pueda suscribirse, poner su me gusta y compartir para que la palabra corra y sea glorificada. Y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 a través del Facebook La Última Trompeta Filial Rey del Pino, y los viernes de 13 a 14 a través de la misma página, en conexión con los hermanos de la radio de la Predicadora. Gracias le damos al Señor por eso, hermano. También los días miércoles a las 19 horas tenemos reunión de grupo aquí en el kilómetro 41-700, a las 19 horas en la calle Colastiné 8066. Y bueno, le invitamos a que usted nos pueda visitar, pueda reunirse con nosotros para poder compartir la palabra y tener comunión los unos con los otros, hermano. Gracias le damos al Señor por eso, hermano. Gracias le damos al Señor por un día más de vida. Gracias, Señor, porque Él nos guarda y nos protege de todo mal. Y bueno, gracias le doy al Señor porque estamos con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Así que agradecido al Señor por eso, hermano. Vamos a orar. Pero antes de orar le voy a dar a mi esposa que nos salude, hermano. Paz amada, el Señor les bendiga. Gracias al Señor porque nos da un nuevo día de vida. Gracias al Señor por esta gracia maravillosa, hermano. Como el Señor de a poco va abriendo nuestros ojos y su palabra va a ir transformando, nos va transformando día a día, ¿no? Y nos sostiene firme en lo que hemos creído. Que el Señor esté bendiciendo, que esta palabra sea de mucho provecho para todos, amados. Amén, hermano. Gracias le damos al Señor. Jesús. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú nos fortaleces, nos das la fuerza para seguir adelante, a pesar de todas las cosas, Señor, a pesar de las situaciones, Señor, a pesar de los sentimientos, de los pensamientos, a pesar de nuestra propia humanidad, Señor. Gracias, Señor, porque en ti está nuestra ayuda, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en el libro de Santiago, hermano. Esta es una palabra que estábamos compartiendo hoy con mi esposa. En el capítulo 3. Sabemos que el apóstol Santiago es uno de los apóstoles que caminó con Jesús de Nazaret hace más de 2000 años atrás. Y él caminó con Jesús y todas las palabras que Jesús hablaba, él las aprendía juntamente con los 11 apóstoles, incluido Judas. Ahí sabemos que después Judas se fue, como dice el libro de Hechos, a su debido lugar y ocupó su lugar Matías, por causa de que lloraron al Señor y el Señor dispuso así. Y bueno, y nosotros, como siempre lo aclaramos, sabemos que los 12 apóstoles, ellos fueron enviados a la circuncisión, como dice ahí en el libro de Hechos, cuando fue el concilio de Jerusalén y se aclararon ahí las cosas. Dice que se dieron la diestra del señal de compañerismo y los apóstoles del reino se fueron a las 12 tribus de Israel. Y Pablo se fue con aquellos colaboradores que él tenía al pueblo gentil donde él había sido enviado. Y entonces nosotros miramos acá en el capítulo 3 del libro de Santiago y vemos que Santiago en el capítulo 1 él aclara a quién va su mensaje dirigido, ¿no? En el capítulo 1, versículo 1. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Este Santiago era el hermano del Señor, ¿no? Era el hermano del Señor, este Santiago. Y él fue llamado apóstol y escribió una carta a las 12 tribus del pueblo de Israel. Por eso dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿no? A las 12 tribus que estaban dispersas. Salud, dice. Eso dice en el versículo 1, capítulo 1. Y en el capítulo 3, Santiago habla
Y muchas veces es malinterpretada esta palabra. Nosotros la malinterpretábamos antes porque creíamos que era para nosotros, por cómo está el contexto. Pero tenemos que mirar bien el contexto y no tenemos que perder de vista aquella declaración que vimos en el capítulo 1, versículo 1, que él escribe a la dispersión, al pueblo de Israel. Entonces dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ¿no? No os hagáis maestros muchos de vosotros, dice ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahí la palabra maestro nos habla a nosotros de personas que creen que están capacitadas para enseñar a otros, ¿no? Pero que no han sido enviados por el Señor, ¿no? Y entonces dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, dice Santiago. Pero acuérdese que es Santiago y que él está escribiendo a la dispersión, acuérdese de eso. Y dice, recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Y si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo, ¿no? Todos ofendemos muchas veces, dice, ¿no? Hablamos cosas que no entendemos, hablamos cosas que no edifican, todos ofendemos muchas veces. Pero si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, dice, capaz de refrenar todo el cuerpo, ¿no? Capaz de refrenar todo el cuerpo. Fíjese, ¿no? Y entonces dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos a ti todo su cuerpo. Mirá también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, porque por donde el que las gobierna quiere, ¿no? Fíjese. Así también dice, vamos a leer, volver a leer el 3, dice, aquí también nosotros ponemos freno a los caballos, en la boca de los caballos. Ahí podríamos leer, acá me da una concordancia la Biblia, en Salmo 32, 9. Vamos a leer, David, ¿qué dice ahí? Salmo 32, 9. Acá está tu Biblia, 32, 9. Salmo 32, 9. Sí. Salmo 32, 9. Vamos a leer ahí. Fíjese. Usted preste atención a todo lo que estamos leyendo, al contexto, al mensajero, a todo lo que estamos leyendo. Y después vamos a ver por qué tanta énfasis en el mensajero y todo lo que estamos leyendo y el contexto. Venimos de allá de Santiago, donde la palabra dice aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Y en el capítulo 32 del libro de Santiago dijimos versículo 32... ¿8 o 9? Creo que 8. A ver, ya te digo. 32, 9. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Fíjese. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Dice que han de ser sujetados con cabestro o con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y seguimos sin entender nada, usted dirá, ¿no? Entonces vamos a volver ahí a Santiago. Mirá también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Entonces dice, así también la lengua. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande es boca enciende un pequeño fuego. Ahí podríamos leer en otro pasaje, que es, creo que ya lo leímos, Salmo 32, 9. Leímos el 8 y el 9, ¿no? El 9 solo. El 9. ¿No? Claro, porque vuelve a hacer mención a la lengua. Dice, aquí también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Fíjese
Fíjese lo que hace la lengua. Cuando hablamos de la lengua, hablamos del hablar, ¿no? Pero todavía no llegamos al punto. Dice, y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Fíjese, porque toda naturaleza serpiente y de seres del mar, se doma y ha de ser domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, porque es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debería ser así. ¿Acaso de alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. ¿Vio? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces nosotros tenemos que ver que este es Santiago. Vamos a terminar de leer el pasaje, el capítulo, porque nos faltan pocos versículos ahí. Pero si tienes celos amargos y contención en vuestro corazón, no jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ¿no? Sino que es animal, terrenal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y ahí termina el capítulo 3. Entonces nosotros tenemos que ver el mensajero, el destinatario y el propósito de la carta. Bueno, nosotros vemos que el mensajero es Santiago. El destinatario son las 12 tribus de Israel. Y el propósito de la carta es hacerles saber a ellos su condición. Esta carta no está dirigida para el Hijo de Dios. ¿No? Esta carta no está dirigida a nosotros directamente. Porque nosotros no tenemos una lengua que es inflamada por el infierno. ¿No? ¿Cómo que no tenemos, pastor, una lengua que es inflamada por el infierno? ¿Cómo que nosotros no tenemos un mal hablar? No. Yo no tengo mal hablar. ¿Por qué? Porque el que tenía un mal hablar y aquel que tenía una lengua que era inflamada por el infierno, ese fue crucificado, muerto y sepultado. Ese fue el viejo hombre. Acuérdese que el apóstol Santiago no tuvo la revelación que el apóstol Pablo tuvo. ¿Qué revelación tuvo el apóstol Pablo? La que dice en Romanos capítulo 6, versículo 6. Dice, sabiendo esto, que el hombre viejo fue crucificado, dice, vamos a leer ahí. Sabiendo esto, dice, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, dice, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cuando dice que el cuerpo del pecado fue destruido, cuando dice que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado, la lengua del hombre viejo fue crucificada, muerta y sepultada. Entonces, el hablar del nuevo hombre es diferente al hablar del viejo hombre, ¿no? El hablar del viejo hombre siempre es de condenación, siempre es de maldición, ¿no? Sí, amor, ¿ibas a leer? Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Vio? Fíjese. Y cuando dice que el cuerpo del pecado fue destruido, la lengua del hombre viejo estaba ahí. Por eso nosotros no podemos tener el hablar del hombre viejo, porque nosotros somos una nueva criatura. Amén, gloria a Dios. Cuando hablo del hablar del hombre viejo, cuando la palabra habla del hablar del hombre viejo, no se refiere solamente a las malas palabras, a los insultos, sino que se habla también de la palabra de maldición. ¿Veo? Nosotros tenemos un mal concepto de lo que es la palabra de maldición. Pero nosotros creemos que una palabra de maldición es que te maldigo a vos, que te mueras. ¿Veo? Y eso podría ser un ejemplo de una maldición. Pero maldecir a alguien, por ejemplo, como hablábamos con los hermanos el otro día, maldecir a alguien es decirle que él es un inservible,
que él es un inútil, que él no sirve para nada. ¿Vio? Maldecir a alguien es decirle a alguien, a vos todos te llevan por arriba, vos no tenés carácter. ¿Vio? Hablar mal de él, eso es maldecir. ¿Vio? Hablar mal de él. Y nosotros no tenemos una lengua que maldice, nosotros tenemos una lengua que bendice. ¿Vio? Una lengua que bendice. ¿Cómo bendice? Y la lengua cuando bendice, la lengua dice, todo lo puedo en Cristo que me capacita. ¿Vio? En Cristo nosotros somos santos, justos y perfectos. Eso dice la lengua del hombre nuevo. Nosotros no tenemos la lengua del hombre viejo. Fue crucificada juntamente con él. Si nosotros decimos que tenemos la lengua del hombre viejo, o sea, el hablar del hombre viejo, estamos diciendo que nuestro hablar es inflamado por el infierno mismo. Y eso no podemos decir. No podemos decir que el infierno mismo nos conduce a nosotros en nuestro hablar. Lo que nos conduce a nosotros en nuestro hablar es la vida de Dios. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios, creo que es, en el capítulo 11, por ahí. Dice el apóstol Pablo, yo creí por lo cual hablé. Nosotros creemos por lo cual hablamos. Vamos a buscar ese pasaje. No estamos seguros de dónde está con mi esposa, pero vamos a buscarlo. Si usted que es un lector de la palabra y nos está escuchando, usted nos puede ayudar con los versículos a través de mensajes ahí. ¿No? Entonces, fíjese, nuestra palabra siempre tiene que ser de bendición. Siempre tiene que ser de bendición. Nuestra palabra, nuestra presencia, siempre tiene que ser de bendición. No puede ser de maldición. Creo que está en 2 de Corintios 4:13, hermano. Vamos a leerlo. ¿Vio? Entonces, nuestra palabra siempre, nuestra declaración siempre tiene que ser de bendición. ¿Vio? No, hermano, vos podés. Pero no es que vos podés por la capacidad humana que vos tenés. Vos podés porque tenés una vida dentro tuyo. ¿No? Fíjese, mi esposa siempre me dice lo mismo. Y la voy a usar con el permiso de ella, no la voy a usar como ejemplo. Ella me dice, nosotros somos 6 hermanos. Y la que menos pensé que iba a poder sacar el registro era yo, dice. Y sin embargo yo hice el curso porque el Señor la guió. Porque mire, cuando nosotros fuimos a anotarla para hacer el curso, ella quería que me anote yo. Ya que está, le cuento un poco nuestro testimonio. Y le digo, no, si el Señor te dio a vos esa dirección, tenés que hacerlo vos. Y bueno, y se anotó, hizo el curso, gracias al Señor. Fue a rendir y rindió. Y se sacó el registro. Y eso fue un testimonio muy grande para muchas personas que nos rodean. Porque ella dice, muchos me veían a mí como alguien que no podía alcanzar algunas cosas. Sin embargo, el Señor la capacitó. Bueno, como lo hace conmigo en otras cosas. ¿Yo? Porque en muchas otras cosas, aquellos que me rodean, me dicen, no, vos que vas a poder lograrlo. Ni siquiera creían que podía llegar a tener una familia, pero gracias al Señor, no gracias a mí, gracias al Señor, ni siquiera gracias a mi esposa. Gracias al Señor que el Señor me dio un hogar, una familia, un trabajo y muchas cosas, ¿no? ¿Vio? Y entonces nosotros tenemos que ver que nuestra competencia, como dice el apóstol Pablo, proviene de Dios, no de nosotros. Sí, ahí en... Sí, 4:13, el hermano Javier también nos decía. Amén, gloria a Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, sí, conforme a lo que está escrito. Creí, por lo cual hablé. ¿Vio? Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ese es 2 de Corintios 4:13. ¿Vio? Pero nosotros teniendo el mismo espíritu de fe, dice. ¿Vio? Teniendo las mismas palabras. Teniendo la misma dirección, el mismo pensamiento. ¿No? Vamos a leer ahí. Alabado sea el nombre del Señor. Pero nosotros teniendo el mismo espíritu de fe. Acá la palabra espíritu en mi Biblia está con minúscula. Cuando la palabra espíritu está en minúscula se refiere a la palabra escrita. Entonces dice, nosotros teniendo la misma palabra de fe, ¿vio? Conforme a lo que está escrito, el apóstol Pablo dice, creí por lo cual hablé. ¿Vio? Él lo que hablaba, él creía firmemente. ¿Vio? Entonces cuando nosotros creemos a lo que Dios dice, nadie nos puede mover de ahí. Nosotros no tenemos el hablar del hombre viejo. El hablar del hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado.
¿vio? Para con el otro y para con nosotros, ¿vio? Porque muchas veces nosotros somos benévolos en nuestro hablar con el otro, pero con nosotros no. Con nosotros nos miramos a nosotros mismos y nosotros decimos, no, nosotros somos inútiles, nosotros somos incapaces. Ciertamente que si nos miramos en la carne, sí, no hay ninguna competencia en la carne para poder ser colaboradores de Dios, para poder llevar a cabo adelante un hogar, un negocio. No hay competencia en nosotros. Nuestra competencia, como dijo el apóstol Pablo, proviene de Dios, ¿no? Somos ministros competentes, dijo el apóstol Pablo, en cuanto a la predicación. Y él dijo, nuestra competencia no es nuestra, pertenece a Dios. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice. Entonces dice acá el apóstol Santiago, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, ¿no? Y nosotros, gracias al Señor, amado. Gracias al Señor, que el Señor es el que gobierna nuestra vida. El Señor es el que se manifiesta a través de nosotros. Entonces, cuando el Señor se manifiesta a través de nosotros, ninguna ofensa puede salir ni de nuestra boca ni de nuestra acción, o de la acción que se manifiesta a través de nosotros, porque aún las acciones que se manifiestan a través de nosotros son producidas por la vida de Dios que está dentro de nosotros. Y todo es para bendición. Todo es para bendición. Nada de lo que nosotros hacemos, movidos por la vida de Dios, hablamos o pensamos, es para destrucción. Todo es para bendición. Por eso nosotros muchas veces ponemos traba, ¿vio? Ponemos traba a nuestros propios hermanos. ¿Cómo ponemos traba a nuestros propios hermanos? Con la declaración que nosotros hacemos de ellos. ¿Vio? Con la declaración que nosotros hacemos de ellos. Ponemos traba a nuestros hijos, ¿vio? Diciéndole que él es un inútil, que él no sirve para nada, que él no va a aprender, que él no va a salir adelante, ¿vio? Y eso va creando en la mente de ellos un pensamiento, ¿vio? Pero el pensamiento que ellos van creando en su mente es un pensamiento, vamos a ponerlo así, un pensamiento negativo, ¿vio? Un pensamiento negativo. No, entonces si mi padre, mi madre, aquellos que me rodean dicen que yo soy una persona inservible y no voy a lograr nada en esta vida, y seguro que tienen razón. Entonces no hay un mínimo esfuerzo de poder salir adelante, y mejor que no lo haya. Porque entonces cuando viene el Señor, la capacidad se la da el Señor y todo lo produce el Señor, ¿vio? Y lo hace sentir a él ahora una persona útil, ¿vio? Porque dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 creo que es, o un poquito más arriba. Mira lo que dice ahí la palabra del Señor. Por eso nosotros siempre decimos, no hay ningún miembro inútil en el cuerpo de Cristo. No hay ninguno. Ninguno. Pero yo, por ejemplo, miro mi cuerpo para representar el cuerpo de Cristo, y yo creo que mi dedo gordo del pie no sirve para nada. No, si usted se corta el dedo gordo del pie, usted no se para más. Y nosotros lo sabemos porque hubo un hermano que tuvo esa situación. Él tuvo que usar el resto de su vida muleta porque no se pudo parar más a causa de que por su diabetes le cortaron el dedo gordo del pie. No se pudo parar más. Entonces nosotros sabemos, por lo natural y por lo espiritual, que cada miembro del cuerpo de Cristo es indispensable, ¿no? Para su función. Entonces dice acá la palabra del Señor en el capítulo 1 del libro de 1 de Corintios, en el versículo, ya le digo, en el 26. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, hablando en cuanto a la carne. No sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿vio? Nuestra competencia no es de nosotros, proviene de Dios. Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, dice. Ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo, ¿vio? Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciable del mundo escogió Dios para que, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Y cómo hizo Dios eso? Primero nos escogió en Él, en Cristo, y después nos capacitó. Entonces no hay nadie inútil en esta vida con el Señor. Y si es inútil, tiene que venir el Señor para que el Señor lo haga útil. Pero más allá de eso, de poder ser útil o inútil, lo que queríamos compartir con ustedes en este día es el poder que hay en la palabra. Hay una palabra en nuestra declaración frente a los hermanos, frente a los que nos rodean, frente a nuestros familiares,
que puede llegar a lograr en la conducta de esa persona la declaración de nosotros una vida de derrota o una vida de victoria. ¿No? Por eso nosotros tenemos que mirar nuestra declaración. Nuestra declaración tiene que ser en base a lo que Dios dice en su palabra. ¿No? Por eso también cuando un hermano dice que él es un pecador, nosotros estábamos ahí. Antes nosotros decíamos, no, nosotros somos pecadores. Porque ahí en Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, no hay justo ni aun uno, dice. Entonces, ¿qué decíamos nosotros? Nosotros no somos justos, nosotros no somos pecadores. Y como declarábamos, vivíamos. ¿Vio? Hasta que vino Cristo y trajo la revelación por medio del apóstol Pablo. Y nos encontramos lo que dice ahí en el mismo capítulo 3 del libro de Romanos, en el versículo 19 y en el versículo 20 y en el versículo 21. Donde dice, pero sabemos, dice, que todo lo que dice la ley, dice, lo dice para que todos los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pero después en el versículo 21 dice, pero ahora, dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios para todo aquel que cree. Entonces nosotros creemos en que Cristo es nuestra justicia y nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir y nuestra manera de conducirnos es diferente y nuestra manera de hablar es diferente. Ya nuestra manera de hablar no es de condenación, nuestra manera de hablar es de bendición. ¿Vio? Toda la palabra que sale de nuestra boca, aún la exhortación que sale de nuestra boca, es para bendición. Ahora, entiéndase bien eso de que la palabra que sale de exhortación, cuando hablamos de que la palabra que sale de exhortaciones de nuestra boca es para bendición, es para perfeccionamiento, no para humillar al hermano. ¿Vio? No para denigrar al hermano, sino para que él sea perfeccionado en el amor. ¿Y cómo es perfeccionado en el amor? Bueno, la palabra de exhortación viene y le dice al hermano, hermano, usted no se mire como la carne quiere hacerle creer que usted es. Usted mírese como Dios dice que es. ¿Vio? ¿Y qué dice Dios que es? Dios dice que usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Dios dice que usted es justo, Dios dice que es santo, Dios dice que es perfecto. Dios dice que es una nueva criatura, creada en Dios para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Vio el poder que hay en nuestro hablar? Gloria a Dios. ¿Vio lo que hay en nuestro hablar? Una palabra. En Jesús había ese poder. Por eso aquel hombre que vino a Jesús y le dijo, Señor, dice, he aquí que el centurión, dice, que tengo en mi casa, está enfermo, dice. ¿Vio? Está enfermo. Y le dice, bueno, vamos y yo lo sanaré. Y le dijo, el siervo le dijo, el hombre este le dijo al centurión, dice, no soy digno de que entre en mi casa, dice. Di la palabra y mi criado sanará, dice. ¿Vio? Fíjese el poder que hay en la palabra. ¿Vio? El poder que hay en la palabra. Yo miro a mi hijo, ¿vio? Y según los médicos, ellos dicen que tiene una discapacidad. Pero yo digo lo que Dios dice. ¿Y qué dice Dios? Dice que por su llaga ha sido sanado. ¿Vio? Por su llaga ha sido sanado. ¿Vio? Entonces, conforme a lo que creí, dice el apóstol Pablo, yo hablé. Y conforme a lo que yo hablé y declaré, el Espíritu Santo va haciendo una realidad. ¿Vio? Por eso en la lengua hay un poder tan grande, hermano. Y ese poder tan grande, sobre todo Dios nos dio a nosotros los predicadores. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado de lo que nosotros hacemos y enseñamos frente a la grey de Dios. Porque la grey es de Dios, no es nuestra. ¿Vio? El pueblo es de Dios, el cuerpo es de Cristo, no es nuestro. ¿Vio? Los hermanos son del Señor. Y nosotros no podemos sembrar el temor en el corazón y en la mente de los hermanos. Porque Dios no nos mandó ahí para eso. Dice que Dios no nos puso a nosotros para ira, dice, sino para alcanzar misericordia. ¿Vio? Para alcanzar primeramente nosotros misericordia. Ahora también nos puso para que nosotros alcancemos la misericordia que nosotros hemos alcanzado por medio de la gracia, que se la alcancemos a aquellos que todavía no la han alcanzado. Porque todavía desconocen lo que la gracia de Dios produjo para ellos. ¿No? Entonces fíjese el poder que hay en el hablar. ¿No? El poder que hay en el hablar. Por eso Satanás lo que está evitando en este último tiempo es que los hijos de Dios hablen, prediquen la palabra. ¿Vio? Y sobre todo que la vivan. ¿Vio? Porque si
Si la hablan, no es tanto peligro para Satanás que hablen la palabra. Porque pueden hablar la palabra y vivir una vida mundana. Pero que hablen la palabra y que vivan la palabra, eso es una derrota muy grande para Satanás. Pero mientras tanto, no todos están capacitados todavía para eso. O están capacitados, pero no todos lo logran. Bueno, aunque todavía no lo logren, extiéndanse hacia adelante y sigan hablando la palabra. Porque en nuestra boca hay un poder, ¿no? Y ese poder no es de nosotros, Dios lo puso ahí. Cuando nosotros hablamos la palabra, estamos bendiciendo a aquel que nos escucha, ¿no? Estamos bendiciendo a aquel que nos escucha. Cuando usted le dice a una persona que ella es salva por la fe, que ella es justa por la fe, que ella es redimida por la fe, usted la está bendiciendo. Cuando usted le dice a una persona que por medio de las obras él tiene que alcanzar su salvación o tiene que sostener la salvación, usted le está maldiciendo. Y nosotros no fuimos puestos para maldición, sino para bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, fíjese, el apóstol Santiago no contradice al apóstol Pablo. Ni Pablo contradice a Santiago tampoco. Por eso Santiago dice, él habla del poder que hay en la lengua, ¿no? Y ahí lo que él está describiendo, ahí en el capítulo 3, no es la lengua del hombre nuevo. Él ahí está describiendo la lengua del hombre viejo y del hombre natural, ¿no? Como dice ahí también en el libro de Romanos en el capítulo 2, nosotros ahí podemos ver la lengua del hombre religioso, la lengua del hombre viejo, que están en la misma condición. Fíjese lo que dice ahí en el capítulo 2 del libro de Romanos. En el 2 o en el 3, no me acuerdo bien el versículo, ahí lo vamos a buscar, hermano. En el 3, ¿no? Donde dice ahí la palabra del Señor, claro, hablando de lo que estábamos citando, ¿no? De que la ley dice que no hay justo ni aun uno. Entonces dice en el 9, dice, ¿qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que están todos bajo pecado. Como está escrito. ¿Como está escrito dónde? En la ley. En la ley está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Claro, porque la ley no podía capacitar a nadie. Solamente le podía hacer ver el pecado y la inutilidad que había en el hombre para poder acercarse a Dios. Por eso dice, todos se desviaron a se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Claro, no puede haber alguien que haga lo bueno sin Dios, ¿no? Pero si yo soy una persona buena, yo ayudo, yo doy colaboración, yo hago esto y lo otro. Aún lo bueno del hombre, dice la palabra del Señor, es enemistad contra Dios. Lo bueno del hombre natural. ¿Por qué? Porque lo bueno del hombre natural lo único que busca es darle gloria al hombre natural, no a Dios. Por eso no es bueno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjese la conducta del hombre natural, del hombre moral y religioso también. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, ¿no? Por eso Santiago habla del poder de la lengua, ¿no? Del hombre pecador. Y acá Pablo lo describe. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspide hay debajo de sus labios, con su boca está llena de maldición. Veo que en el hombre que no nació de nuevo, su hablar es lleno de maldición. Ese no es nuestro hablar. Ese no es nuestro hablar. Santiago dice, con su lengua dice, bendicen al Dios y Padre, y con su lengua bendicen al hombre, dice, o a su creación. Maldicen, perdón, a su creación. ¿Yo? Y eso en el Hijo de Dios, en el Hijo de Dios que murió y nació de nuevo, murió a la vieja creación y nació de nuevo como una nueva creación, eso no puede suceder, ¿no? Todo es nuevo, hasta su hablar es nuevo. Y su hablar es conforme a la fe. ¿Y qué es la fe? Lo que Dios dice en su palabra. Entonces dice, su boca está llena de maldición, la boca del hombre viejo, del hombre religioso, y de amargura. Usted habla con una persona que no nació de nuevo y todo es amargura. Todo es tristeza, todo es juicio, todo es condenación. Pero usted habla con una persona que nació de nuevo y todo es bendición. Y todo es gozo. Y usted habla, como me decía mi esposa, de alguien que ella conocía, cuando recién conoció al Señor. Por eso también hablábamos con mi esposa el otro día, que eso es algo que no se tiene que perder, que es el primer amor. Nosotros tenemos que vivir en ese primer amor, ¿vio?
Y mi esposa me decía que ella conocía a un hermano, que ella le decía, ¿viste qué lindo día que es hoy? Y claro que es un lindo día, porque lo hizo el Señor. Y viste qué lindo fresco que hay, y claro que es un lindo fresco, porque lo hizo el Señor. ¿No? ¿Viste qué lindo paisaje? Y claro que es un lindo paisaje, porque lo hizo el Señor. Vivía en ese primer amor esa persona. Entonces todo era bendición lo que salía de sus labios. ¿Vio? Pero después vino lo que enfrió el amor. ¿Vio? Se descuidó eso. Y se enfrió el amor. Y ahora usted hoy habla con esa persona y en su lengua hay solamente desconfianza. ¿Pero eso por qué? Porque la maldad se multiplicó y se enfrió ese amor. Eso no tiene que pasar en ninguno de nosotros. Ni nosotros tenemos que permitir que pase en ninguno de los hermanos. ¿Vio? ¿Y cómo lo hacemos? Manifestando la vida de Dios unos a otros. ¿Vio? Entonces fíjese, la radiografía del hombre religioso, el hombre que no nació de nuevo. Por eso en su lengua dice hay engaño, hay maldición. Pero eso no puede haber en el Hijo de Dios. Y no lo hay porque Él murió y nació de nuevo. Tiene el hablar del hombre nuevo. Tiene el hablar del cielo. ¿Vio? Tiene el hablar del cielo. Pablo dice que fue un hombre que él se describe así en el capítulo 12 del libro de 2 de Corintios. Él es un hombre, dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado al paraíso y le fue dada palabras, dice, que al hombre natural no le he expresado hablar ni oír. ¿Vio? Él escuchó palabras inefables. ¿Vio? Inefable quiere decir que no está en la capacidad en el hombre natural, ni siquiera ni de pensarlas, ni de hablarlas, ni de oírlas. Pero Pablo las escuchó, dice. ¿Y eso por qué? Porque él había nacido de nuevo. El hombre que nace de nuevo, él las puede hablar, las puede discernir, como dice 1 Corintios capítulo 12, 2, versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, porque no tiene el Espíritu de Dios. Pero el hombre espiritual percibe todas las cosas. ¿Vio? Él juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie, dice. Entonces dice en el 14 de Romanos 3, su boca está llena de maldición y de amargura. Ese no es el hombre nuevo. ¿Vio? Ese no es el hombre nuevo. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en todos sus caminos. No conocieron camino de paz. Siempre están en contienda, siempre están en lucha, siempre están ahí peleando. ¿Vio? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos, dice el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley solamente es para que que el pecado sea conocido. Para el conocimiento del pecado. Pero viene el versículo 21. No termina en el 20, viene el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Testificada, ¿vio? La ley y los profetas dan testimonio de la justicia de Dios. ¿Y quién es la justicia de Dios? Cristo. Cristo. La ley dio testimonio de Cristo. Los profetas dieron testimonio de Cristo y Cristo vino a ser la justicia de Dios personificada. Y en Cristo su hablar nunca fue de maldición. Fíjese que como leíamos en el programa anterior, su hablar nunca fue de maldición. Aquellos que estaban bajo la ley, su hablar era de maldición. ¿Qué dijeron? Señor, esta mujer ha sido encontrada en el mismo acto del adulterio. La ley dice que tenemos que apedrearla y matarla. ¿Qué dices tú? Le dijo el Señor. Le dijeron al Señor. Y el Señor, la justicia de Dios personificada ahí, la justicia de la ley hecha carne ahí, le dijo, aquel que esté libre de pecado de todos ustedes, que lance la primera piedra. Y dice que a uno dice, dejaron la piedra ahí donde estaban y se fueron, dice, porque se sentían culpables. La ley los hacía sentir culpables. Y dice que Jesús, mientras ellos se iban uno a uno, él escribía en tierra. ¿Vio? Y cuando se levantó, dice que no vio a nadie. Y le preguntó a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y se han ido todos, Señor. Hemos quedado solamente tú y yo.
Y el Señor, el único al cual la ley lo declaró a él justo, el único que tenía derecho de tomar una piedra y apedrearla a la mujer, de condenarla a la mujer, le dijo, ni yo te condeno. Pero no terminó ahí. Dice, la ley le dijo, el Señor le dijo, ni yo te condeno. Pero también le dijo, vete y no peque más. Esa capacidad tiene la justicia de Dios. No solamente de encontrarnos a nosotros justificados por medio de la fe en Él, sino de darnos la capacidad de nunca más volver a pecar. De nunca más volver a pecar. Fíjese, alabado sea el nombre del Señor. Pero es grave lo que usted dice, pastor. Usted está diciendo que la gracia tiene la capacidad de llevarnos a nosotros a nunca más a pecar. Eso es lo que dice la palabra. La palabra dice ahí. Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues? Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Y quién nos enseñó a nosotros que hemos muerto al pecado? La gracia. ¿Quién nos enseñó a nosotros que el cuerpo del pecado fue destruido? La gracia. ¿Quién nos enseñó a nosotros ahora que la lengua del hombre viejo fue crucificada, muerta y sepultado? La gracia. Entonces ahora nosotros tenemos al hablar de un hombre nuevo. Y el hablar del hombre nuevo siempre es de bendición. Siempre es de bendición. El hablar del hombre nuevo dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me capacita. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, hermano amado, usted tiene que identificarse con lo que usted es. Y usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Y nuestro hablar ya no puede ser de maldición. Ni de maldición en el hecho de llevarle a una persona a decirle que es un inútil, ni tampoco que de nuestra boca salgan palabras deshonestas, ¿yo? Palabras hirientes, palabras de condenación. No, ya no puede salir, porque nuestro hablar es el hablar del cielo ahora. Acuérdense que el apóstol Pablo recibió palabras inefables, dice, que al hombre natural le es impedido hablar, dice, ¿yo? Y esas mismas palabras nos fueron dadas a nosotros a través de los escritos que el apóstol Pablo dejó, ¿yo? ¿Y cuáles son esas palabras? Esas palabras que el hombre natural, que el hombre sin Dios no puede hablar, que solamente el Hijo de Dios nacido de nuevo y con un hablar nuevo, con una lengua nueva, ese hablar dice que nosotros somos santos, justos y perfectos. Eso el hombre natural no lo puede hablar, porque no lo entiende. El hombre natural sigue diciendo que él es un pecador y que está destinado a la condenación eterna. Pero el hombre nuevo recibió un nuevo hablar, y ese nuevo hablar es de bendición. Y ese nuevo hablar de bendición dice, vos sos una nueva creación en Cristo Jesús, sos santa, justa y perfecta, y tu destino ya no es el infierno, sino es el paraíso. Tu destino es irte con el Señor cuando suene la trompeta o cuando partas de este mundo, ¿no? Por eso, fíjese, en nuestro hablar hay un poder maravilloso, ¿no? Ya nuestro hablar ya nunca más va a ser de maldición, sino de bendición. Alabado sea el nombre del Señor. Doy gracias al Señor, hermano, por esta palabra. Amén. Tal vez ha sido corta, porque nos quedan como 10 minutos más o menos, pero hasta aquí nos ha dado el Señor. Y entonces recuerde, hermano, el apóstol Pablo dijo, creí por lo cual hablé. Nosotros creemos por lo cual también hablamos. Y nuestro hablar ya nunca más es de condenación. Nuestro hablar ya nunca más es de maldición, perdón. Nuestro hablar es de bendición y para que el hermano sea alentado. Para que el hermano sea alentado, para que la iglesia sea alentada. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias le damos al Señor, que usted pueda identificarse con lo que el Señor le lleva a usted a que es, ¿vio? Siempre decimos lo mismo porque esa es la identidad que Dios nos dio. Santos, justos y perfectos. Agradecemos a los hermanos que nos están escuchando. El Señor les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos durante esta hora. Y bueno, le invitamos a que nos puedan seguir acompañando y que puedan compartir la palabra, para que la palabra corra y sea glorificada. Sí, amor. El hermano Ariel, la hermana Mari, después está el hermano Javier Estela Tosto, que compartió palabra también. Amén. No puedo ver acá, pero Amén. me sale el nombre. Amén, gloria a Dios. El Señor bendiga a los hermanos. Gracias por acompañarnos, hermano. Y bueno,
usted, para saber si lo que nosotros hemos compartido es de Dios, usted tiene que tomar su Biblia, volver a escuchar la predicación. Nosotros aconsejamos siempre que mientras predicamos, usted anote los versículos. Pero bueno, gracias al Señor que la tecnología ahora nos permite volver a escuchar la predicación. Entonces usted anota los versículos, después los busca con detenimiento en la palabra y usted ora al Señor. Y usted le dice al Señor, Señor, si es así como el pastor habla, yo lo recibo. Porque la palabra que el Señor envió a través del apóstol Pablo es para nuestro perfeccionamiento, hermano. Como leíamos en el programa anterior, en el capítulo 2, versículo 16 del libro de Romanos, nosotros no vamos a ser juzgados y recompensados por la palabra de ningún otro apóstol que no sea la que el Señor Jesucristo le reveló al apóstol Pablo para nuestro perfeccionamiento. Gracias le damos al Señor, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ahora en nuestro hablar y en nuestra lengua ya no hay maldición, Señor. Gracias. Ya no hay, Señor, agua dulce o agua amarga, Señor, sino que hay un hablar poderoso, Señor. Hay un hablar dulce porque es tu hablar, un hablar de bendición, Señor, para que aquellos que nos escuchen, Señor, oigan, Señor, los beneficios, Señor, que la gracia obtuvo para ellos, Señor. Y para que esta palabra pueda producir en ellos la transformación de vida, a fin de que sean conformados a tu misma imagen, Señor. Bendice a los hermanos que nos escucharon, sí, a los que nos van a escuchar luego, Señor, y que esta palabra pueda producir en ellos un despertar, Señor, a esta gracia maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor les bendiga grandemente, hermanos. Nos encontraremos el día lunes a las 10 de la mañana. Amén.